rumbo al Armagedón en nuestra serie. Vamos a dirigirnos hacia allá, hacia Apocalipsis. Apocalipsis. Ajá, porque ahí aparece esa palabrita. Entonces, como ya había explicado antes, para entender Apocalipsis es necesario ver panorámicamente, al menos, ver sustancialmente lo que quiere decir cada mensaje de cada libro. Entonces, para entender ese libro de Apocalipsis, vamos a entender todos los 65 libros restantes. Al menos en un panorama general, porque no estoy exponiendo detalle por detalle, capítulo por capítulo, lo que es cada libro en realidad. Sino es un panorama general, ¿no? Vamos a ver el bosque grande. La semana pasada vimos Éxodo, servicio, hemos visto quién es el autor, Moisés o Anónimos, varios anónimos, cualquiera de los dos. Hemos visto su estructura en 3 partes: Israel en Egipto, Israel saliendo de Egipto en el desierto, y después una parte que está en el campamento recibiendo la ley del Señor en el monte Sinaí. Ahí está el pueblo de Israel. También hemos visto su género literario narrativo, pero es una epopeya religiosa, ya que vemos un mar rojo abriéndose, ¿no? O sea, una epopeya son escenas grandiosas, fantásticas. Y eso es lo que pasa en eso, ¿no? Un mar abriéndose de par en par, un monte que sale truenos y bocinas, que es la voz de Dios. Vemos ahí, ¿no? Esas son plagas, ¿no? Plaga de rana, la plaga del río, que un río se convierte en sangre, entonces polvo que se convierte en piojos, ganado que se muere, que cae granizo y que queme las cosechas, ¿no? Queme los sembríos. Entonces es una epopeya, o sea, acciones fabulosas, pero siempre orientado a lo religioso, obviamente. Éxodo es eso, está orientado al poder de Dios, a las maravillas del Señor para sacar con mano fuerte de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y aplicamos eso también, aplicamos de que Dios nos quiere sacar de esa esclavitud, Dios quiere liberarnos de ese pecado y hacernos libres. Esa es la aplicación, no interpretación, es la aplicación. También vimos teología. Dios es soberano, Dios es fiel a su pacto, vimos también, y que Dios está cercano, vimos de una de esas, ¿no? Básicamente eso, está cercano, pero cuando Dios instaura el tabernáculo, lo hace en medio del campamento, en medio de su pueblo. Hay un episodio, no me acuerdo si es en Números o en Deuteronomio, donde el pueblo peca y Dios dice, no, ya no es el tabernáculo en medio, háganlo afuera, porque Dios no habita donde está el pecado. Por eso el tabernáculo era su presencia misma, tenía que salir donde no hay pecado. Pero cuando el pueblo se arrepentía, decía, pues ahora sí estaba en medio, cuando estaba la santidad, donde el pueblo permanecía fiel a él, está ahí en medio. Muy bien. Vimos también quién era el faraón, ¿no? Tutmosis III o Ramsés II, cualquiera de los dos hemos visto también. Uno de los dos es lo que se proponen los académicos, no importa quién haya sido, el Señor a uno de ellos, si fueron uno de ellos, se les reveló como Dios grande y no pudo hacer nada para retener a su pueblo, sino que los liberó, mostrando sus 10 plagas, aunque en el texto en vez de decir plaga dice 10 prodigios, dice 10 maravillas, es lo que menciona el texto en hebreo, da a entender ello, porque con mano fuerte sacó Dios a su pueblo de la esclavitud. Vimos también el tabernáculo es un símbolo físico de Dios presente, y eso es sombra de Jesucristo, cuando vemos en Juan capítulo 1, cuando dice que el verbo hizo carne y habitó entre nosotros. Ya, ese habitó, esa palabrita griega indicaba, hizo su tabernáculo. Entonces, el tabernáculo es Cristo. El tabernáculo estaba en medio de su pueblo, Cristo vino en medio de la humanidad para salvarla. Así como Dios salvó de Egipto, que si lo aplicamos es la esclavitud pecaminosa, nos quiere liberar, Cristo vino a salvarnos del pecado. Esa es la interpretación aplicativa. Eso es lo que vimos la semana antepasada, ¿sí? Porque hemos durado 2 semanas, ¿no? Estamos de vuelta con nuestra serie Rumbo a la Armagedón y ahora vamos a ver nuestra tercera lección y vamos a ver el libro de Levítico y lo hemos titulado por servicio. Levítico, servicio. ¿Por qué servicio?
porque vamos a ver más cosas dentro del tabernáculo, las leyes de los holocaustos, de las ofrendas, los sacrificios, la vestimenta de los sacerdotes, la consagración de los sacerdotes, lo que tenía que hacer el pueblo de Dios para mantenerse santo. Todo eso, hay leyes, hay normativas, hay prescripciones, ahí se ven. Eso es servicio, panorama del libro de Levítico, así lo hemos titulado. Entonces empezamos con el autor. A ver, ¿se acuerdan quién es el autor? Moisés. ¿Ya? O puede ser varios anónimos. Moisés o los anónimos. Anónimos. Ya hemos mencionado textos bíblicos en los dos libros anteriores que hemos estudiado, Génesis y Éxodo. ¿Por qué dicen que es Moisés los conservadores y por qué los académicos, críticos y liberales dicen que son varios anónimos, ¿no? Y dentro de estos puede estar Moisés también, que no solo fue él, sino fue él con varios en un largo espacio de tiempo donde se formó esta tradición que tenemos como el libro de Levítico. Muy bien, cualquiera de los dos que haya sido, no importa si es palabra de Dios para nuestra vida y Dios habla a través de este libro para su pueblo. Si ya sabemos quién es el autor, Moisés o los anónimos, ahora pasamos al nombre del libro. En hebreo, los barbones en hebreo, ¿no? Los judíos actuales, hasta hoy, el Levítico tiene su nombre para ellos, es Vayikra. Vayikra, ya lo voy a escribir así, ¿eh? Vayikra. Vayikra. Porque así comienza el libro. Vamos al Levítico, Levítico 1:1. Eso lo expliqué ya en el Génesis y en Éxodo. Aunque en Éxodo no me acuerdo exactamente si lo expliqué, pero vamos a explicarlo otra vez. Antiguamente los nombres que se le daba a los libros, a los rollos, siempre era la primera letra o las primeras palabras que aparecían en el libro. Bueno, ¿qué dice la sale, llamó Jehová a y Moisés. llamó, y llamó, ¿no? Llamó. Este es y llamó. Entonces así comienza el libro, y llamó, ¿no? Entonces, Vayikra, así significa y llamó. Entonces así se llama este libro en hebreo. Pero ¿por qué le llamamos Levítico entonces? ¿Por qué no le llamamos Vayikra, hermano? Bueno, lo que pasa es que, sí expliqué. ¿Se acuerdan de Génesis? ¿Se acuerdan de Génesis? Tenemos el libro en hebreo. Todo el Antiguo Testamento está en hebreo y fue traducido 200 años antes de que nazca Jesús, más o menos. Fue traducido al griego. ¿Se acuerdan que explicamos? Al griego. Este se llama la Septuaginta. 70 en romano. Septuaginta, 70 en romano. El Antiguo Testamento en hebreo fue traducido todo al griego. 200 años antes de que Jesús nazca, aproximadamente. Y es aquí donde se le da este nombre. Es ahí donde se le da ese nombre de Levítico. Levítico. Bueno, Leviticón. Así se le da. Leviticón. Leviticón. De ahí viene, bueno, este pasa también por el latín Leviticus. Ahora, Levítico, porque vamos a ver en todo el libro los mandamientos que Dios da al sacerdocio. El sacerdote era ayudado por levitas. La familia de Aarón y su tribu, ¿de dónde era? ¿Cuál era su tribu de Aarón? De Leví, por eso es Levítico. Por eso le pusieron Levítico. Porque los sacerdotes, comenzando con Aarón y sus hijos y toda su descendencia, fueron escogidos de la tribu de Leví para servir en el tabernáculo y en el templo, más posteriormente con Salomón en adelante. Por eso Levítico. Por eso Levítico. Vamos a ver estructura. Bueno, en Génesis vimos que se puede partir en dos grandes mitades, del 1 al 11 y del 12 al 50. En Éxodo vimos 3 partes. Ahora vamos a ver más partes. Bueno, no lamentablemente, sino que así sintéticamente se puede reducir el libro de Levítico. No se puede reducir más, ya que hay ciertas cosas que se tienen que se precisan y no pueden ser
digamos, combinadas así, porque sí. Tenemos primero los tipos de sacrificios. Sacrificios. Los sacrificios van del 1:1 al 7:38. A ver, busquen en su libro, en su Biblia, perdón. A ver, si ustedes tienen Reina Valera, bueno, u otra versión, van a ver que comienza con la ley sobre los holocaustos, así comienza, o los holocaustos. Sí, Después sigue ofrenda, los ofrendas. oblaciones, ofrenda por el pecado, ofrenda por la paz, ¿verdad? Sí. Capítulo 4, por ahí, capítulo 5, ¿no? Ofrenda por el pecado, ¿no? Por cuáles pecados se hace. Capítulo 6, ¿no? Ofrenda por la culpa. Capítulo 7 también, otras instrucciones adicionales acerca de la ofrenda por la culpa. Tengo este librito en donde saco parte de la información, que se llama El Templo de Alfred Edersheim. Es un autor ya antiquísimo, ya contra antiguo, pero dejó este librito y ahí explica es cada uno de estos sacrificios: el holocausto, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa y la ofrenda de paces. Él explica cada uno de esos y todos los servicios que se hacen en el templo, porque él le habla del templo del tiempo de Jesús, no habla del tabernáculo del tiempo de Moisés, no lo habla, pero del tiempo de Jesús. Pero las leyes están desde Moisés y se supone que esas mismas leyes se siguieron dando hasta los tiempos de Jesús. Eso no ha cambiado. Por eso lo tomo como referencia. Y él explica los holocaustos, como empieza el capítulo 1, holocaustos. La ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado, la ofrenda por la paz. Muy bien. Él hace una diferencia entre la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. La ofrenda por el pecado, que era un animal que tenía que sacrificarse, que daba el oferente, era por un pecado, digamos, es un pecado general. Es por tu persona. ¿Se acuerdan cuando vimos en una serie anterior que el hombre nace bueno o nace malo? Malo. Malo, muy bien. Cuando se convierte a Cristo, su naturaleza se extermina, su naturaleza pecaminosa no se extermina. Entonces, para entenderlo, el sacrificio, la ofrenda por el pecado era en ese sentido: yo voy a hacer mi ofrenda al Señor, al tabernáculo, mediante el sacerdote, para que el Señor perdone mi persona que es pecadora, porque así nací, y a pesar de que creo en Dios, sigo con esa tendencia al mal, porque Pablo dice que quiere ser bien, pero termina siendo el mal. Entonces, porque hay todavía esa tendencia, esa naturaleza no está terminada, hay que achicarlo, como explicamos en una serie. Entonces, esa ofrenda por el pecado es por mi naturaleza pecaminosa, para que Dios me sea acepto, me perdone porque soy así, y etcétera, etcétera. Y la ofrenda por la culpa ya es por una, digamos, violación de una ley en específico. Si la Biblia, o la palabra de Dios, o la ley te decía, no cometerás adulterio, y si cometías adulterio, bueno, había que sacrificar, que hacer esa ofrenda, porque pecaste por eso. O sea, es una violación a un mandamiento específico. ¿Se entiende la diferencia? Pecado la ofrenda por el pecado, por tu persona, por tu naturaleza, para ser acepto al Señor, y por la culpa, para que el Señor perdone ese agravio en específico, especial, contra Dios o contra tu prójimo, según las leyes que se mencionan aquí en Levítico. Bien. Luego tenemos la consagración de los sacerdotes. La consagración de los sacerdotes. Consagración sacerdotal. Aquí vamos a ver que Aarón, su familia de la tribu de Leví, son escogidos por Dios para que sean los autorizados en servir dentro del tabernáculo, dentro del altar. Esto va del 8:1 al 10:20. Del 8:1 al 10:20. Ahí va. Y ahí Dios especifica cómo se tiene que consagrar, tienes que mezclar el aceite. Para que hagas ese aceite, hay ingredientes para que le eches en la cabeza de Aarón como sumo sacerdote, sus hijos y luego su descendencia. Y así se tiene que hacer. Muy bien.
Luego tenemos leyes sobre la pureza y la impureza. Ustedes pueden ver a partir del capítulo 11, ahora vamos todos al capítulo 11. Capítulo 11, ahí vemos, ¿no? Sobre los animales impuros, sobre la mujer, su purificación después de que da luz. ¿Sí? Pueden ver ahí capítulo 12, sobre las enfermedades, sobre la piel, ¿no? O sea, al leproso, por ejemplo, nadie se le tenía que acercar porque era un impuro. Era una enfermedad que carcomía la piel y te hacía insensible al dolor en un momento. Porque si era doloroso, después ya al atacar tu nervio ya no sentías dolor. Entonces tu piel se te caía. Y la piel se pudre por dentro. Se podía agarrar, entonces Y es contagioso. ahí era, claro, o sea, si tú tocabas a alguien leproso ya estabas también contagiado. Ya. Ah, Entonces, pero había puntos en que el Señor indicaba al leproso se tiene que alejar, pero había excepciones, casos de que sí se lograban sanar, como en el caso de Miriam, la hermana de Moisés. Y cuando se sanaba, se curaba, o había un tratamiento más adelante, eso ya en la historia, luego tenía que presentar un sacrificio. Entonces, aquí las leyes, las impurezas, bueno, más se relacionan con cualidades dañinas. Cualidades dañinas como enfermedades o lugares o situaciones de higiene. ¿Sí? Por eso es que no te debes acercar a una tumba porque hay un muerto. Entonces, tocar un muerto es impuro para el sacerdote. Por ejemplo, eso es lo que decía ahí, entre el 11 y 15. Del 11.1 al 15.38, si mal no recuerdo. 33, perdón. Vamos a poner acá claramente 33. Acá te dice que no debes comer ciertos animales, por ejemplo. No debes comer chancho, no debes comer sangrecita. Bueno, aunque también más adelante se ve. Y a los sacerdotes sobre todo tienen que mantenerse sus ropas limpias. Porque una manchita era, digamos, como una sombra, era un pecado. O sea, no podías ministrar manchado. Tenía que otra vez purificar. Muy bien, entonces en cuanto a higiene, lugares donde no se deben ir, etcétera, etcétera, estas son las leyes de pureza e impureza. Lo que Dios demanda aquí es, digamos, a su pueblo que se tiene que mantener santo, o sea, limpio para Él, obviamente. Limpio para Él. ¿Sí? Vamos con la cuarta parte de este libro en su estructura muy sintetizada. El día de la expiación. Día de la expiación, acá lo voy a poner así, día de la expiación. Significa quitar el pecado, quitar la maldad, expiar. Día de la expiación sería el día en que Dios escogió, bueno, al pueblo de Israel está hablando, para quitar su pecado, para ser limpio, lavado de su pecado. Expiar es lavar a alguien de su pecado, quitar su pecado. Ahora, esa palabra no se usa, digamos, en el sentido ordinario, ¿no? Yo voy a lavar los platos, no, voy a expiar los platos, no, en ese sentido no se usa. Se usa tiene un sentido más religioso. En su ambiente religioso es lo que se usa más, expiar, quitar el pecado, ser limpio, ser puro, sin pecado, sin mancha. Y eso lo vemos en el 16 del 1 al 34. El día de expiación es Dios mandando ese día para que su pueblo sea perdonado. En la versión NTV, el subtítulo pone Día del Perdón, así pone. La Reina Valera creo que pone expiación. El día de la expiación. El día de la expiación. Entonces, claro que expiar es lavar, perdonar, obviamente. Su intención es que el pueblo busque al Señor para que sea perdonado y Dios por gracia le perdone los pecados. Pero no era de pecados específicos, por si acaso. No, porque si los pecados específicos a veces se cometían sabiendo. El pueblo sabía que no debía robar, pero a veces el vecino le robaba una ovejita a otro. Esos pecados, digamos, que no entran dentro de este día, sino que eran pecados generales. Entonces son pecados generales lo que se perdona ese día, sino que se hacía también de una manera comunitaria. Era todo Israel delante del tabernáculo
Y el sacerdote hacía un sacrificio por todo el pueblo y salía afuera para hacer unas palabras de bendición. Eso es lo que se menciona en esta parte del libro 16. Ahora vamos a partir del capítulo 16-17 sobre el código de santidad. Del 17.1 hasta el 26.46. Hasta el 26.46. Eruditos que han estudiado Levítico lo titulan así: el código de santidad. Bueno, este título no lo va a encontrar así en las Biblias, por si acaso. ¿Por qué? Porque cada capítulo, porciones, tiene un título, ¿no? Prohibición de la sangre, las relaciones sexuales prohibidas, santidad en la conducta personal, castigos por la desobediencia, no más que nada instrucciones a los sacerdotes, o sea, conductas morales. Son directrices, normas para la moralidad, para la ética del pueblo de Dios. Constituye uno de los documentos más legales y antiguos incluso. Y es importante para el pueblo de Israel. Porque también se añade bendiciones y maldiciones al final. Si ustedes van al 26, vamos al capítulo 26, estamos avanzando así en este bosquejo general, panorámico. Después de haber dado todas las leyes del 17 hasta el 25, termina el Señor con bendiciones y maldiciones. Bendición para todo aquel que obedece todas estas leyes. Y maldiciones para todo aquel que viole, que no haga caso a estas leyes. Es que la palabra maldición es una consecuencia en realidad, una consecuencia no grata para quien lo está viviendo, porque ha violado una ley de Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer saber a su pueblo, de que así como Él es santo, porque acá vamos a ver esa frase, Dios es santo, yo soy santo, ustedes serán santos. Dios quiere que su pueblo sea santo. Ahora, si eso lo aplicamos a nuestra vida diaria, ¿qué es aquello que no te hace santo al Señor? ¿Qué es aquello que te aparta de orar, de leer la Biblia, de venir feliz a la iglesia? Porque una cosa es que tú vengas a la iglesia con una actitud, ya me toca ir el sábado a la iglesia, ya viviré no tengo nada que hacer en la casa. O el domingo, ¿no? Ya hace muy temprano el culto, bueno, pero voy a ir. O sea, una actitud así no es santo al Señor. Porque ¿qué dijimos en una serie anterior? No hay un término medio. No eres o no eres. Juan en su primera epístola dice: los que salieron de nosotros es porque no fueron de nosotros. Bueno, y en el griego ese no es nunca fueron de nosotros. O sea que no fueron cristianos. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Y eso Dios lo sabe. Puedes estar acá en la iglesia, pero tu corazón no es cristiano, no se convirtió nunca, no aceptó al Señor nunca. Entonces, el Señor quiere que su pueblo reflexione en Él. O que te conviertas también. Quiere santidad. Santidad. Si tú eres un cristiano, entonces demanda el Señor santidad de su pueblo. Santidad. Bien. Y por último, vamos a ver votos y promesas de Dios. Votos y promesas de Dios. Votos y promesas de Dios. Esa es la parte final del libro. El 17 del 1 al 34. 27 del 1 al 34. Bien. Y estas son las 6 partes que se ven en el libro de una manera sintética. Levítico es narrativo también, lo voy a colocar. Género narrativo. Género literario es narrativo. Ajá, género narrativo. ¿Por qué? Porque está describiendo lo que se tiene que hacer en un holocausto, lo que se tiene que hacer en las ofrendas de paz, en las ofrendas por la culpa, por el pecado, las oblaciones, lo que se tiene que hacer en cuanto al código de santidad. Está narrando, describiendo lo que se tiene que hacer y lo que el pueblo hace incluso, porque hay partes donde el pueblo también hace. Entonces, en el género narrativo de Levítico tenemos dos subgéneros, digámoslo así, dos subgéneros. Tenemos el que es
de código legal. Tomen nota. Sí, anotar. El que es el código legal. O sea, esto es leyes. Código legal, leyes. Pero las leyes que el Señor da aquí tienen estructura de pactos de soberanía de la antigüedad. O sea, ¿cómo se conforma un código legal en la antigüedad? ¿Cómo se conformaba? Se conformaba por lo siguiente. Tenía un prólogo. A ver, un prólogo, digamos, es la parte inicial del código. En el prólogo estaba la mención del rey. Bueno, los códigos antiguos se mencionaba al rey que dictaba las leyes, ¿no? Y sus actos de benevolencia. A ver, vamos a Levítico 17 para que vean ustedes cómo. Porque hemos visto que a partir del 17 hasta el 26 es el código de santidad. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y dile: esto es lo que ha mandado Jehová. Ya, esto es lo que ha mandado Jehová. Entonces, en el prólogo siempre estaba el nombre del rey. En este caso es el nombre de Dios como soberano de Israel, quien lo sacó de Egipto. Y también se hacía mención de sus benevolencias. Bueno, acá no menciona las benevolencias de Dios. Eso lo vemos en donde, en Éxodo 22. A ver, vamos a Éxodo 22. Mira lo que dice el Señor. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces, esa es una benevolencia. El Señor está haciéndole saber, para que no se olvide su pueblo, de que Él es Dios y Él es el que lo sacó de tierra de esclavitud, de Egipto. Entonces, Éxodo 22, voy a poner acá. A ver, Éxodo 22. Entonces, los prólogos de la antigüedad, o sea, sí, de la civilización antigua, del antiguo Cercano Oriente, se hacían así, con un prólogo. Se menciona al rey y sus actos benevolentes. En este caso es Dios con sus actos benevolentes, que lo sacó de tierra de Egipto. Y había un cuerpo. La otra parte es el cuerpo legal. El cuerpo legal. Después del prólogo venía todo lo que el Señor mandaba que se haga y lo que se prohibía que se haga. Ahí entra, se promulgan las obligaciones a los vasallos y las prohibiciones a los mismos. En este caso, ¿quiénes serían los vasallos? Bueno, Israel sería. Israel. Porque el rey es Dios, el cuerpo legal son las leyes para los vasallos. En este caso es Israel, Dios hacia Israel. Por ejemplo, tenemos Levítico 21, que son todas las obligaciones que tienen que obedecer. Acá entran las obligaciones. Y luego las prohibiciones. ¿Qué capítulo? Levítico 21 es un ejemplo, ¿no? Levítico 21 se menciona las obligaciones, instrucciones para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que cumplir esto. Haz esto, haz aquello, tu vestido, que sin mancha, para que ministres tienes que estar lavado, etc. Entonces se le obliga. O sea, esto es lo que tienes que hacer. Y también había prohibiciones, como en el capítulo 18. ¿Qué se prohíbe en el 18? Actos sexuales. Algunos actos sexuales se prohíben ahí. ¿Sí? En el 18, por ejemplo, capítulo 18, se prohíbe que veas la desnudez de tu papá, la desnudez de tu mamá. Claro, no es en el sentido de que yo voy a ver a una chica calada, no es en ese sentido. Sino el Señor está hablando, no ver su desnudez era no hacer el acto sexual con esa mujer, no hacer el acto sexual con tu nuera. Ahí dice claramente nuera, papá, el hermano de tu hermano, tu primo, tu sobrina. No veas su desnudez, o sea, no tendrás relaciones sexuales incestuosas. Eso es lo que se le prohíbe al pueblo de Dios. Ahí se les prohíbe. O sea, que tú te cases con tu hermana es pecado. Que tú te cases con tu tío es pecado. Así, se les prohibía. ¿Quedó claro ahora? El cuerpo legal es donde están todo lo que el Señor manda y prohíbe. ¿Sí? Sí. Ya.
Y también había otra parte, los códigos legales antiguos, había otra parte que es el epílogo. El epílogo es el final del código. ¿Y saben cómo acababa? Acababa con, digamos, ciertas promesas o recompensas para aquellos que, o bienaventuranzas para aquellos que cumplían, y ciertas maldiciones para aquellos Para que los que no. violaban la ley. ¿A qué se parece esto? Con la cárcel. Ah, sí, pero se parece, bueno, pongamos el código, un código de la antigüedad, no de Israel, de la antigüedad. Bendiciones y maldiciones. ¿Dónde encontramos esto? Lo acabamos de ver, en Levítico 26. Bendiciones para la obediencia, maldiciones de la desobediencia. Vamos a Levítico 26. Lo voy a leer en la versión NTV. El epílogo de Levítico 26. Mira cómo menciona. Bendiciones para la obediencia. No se hagan ídolos ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor su Dios. Deben guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario, yo el Señor. Versículo 3. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de la temporada. Entonces la tierra les dará cosechas de los árboles, el campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Por ejemplo, hasta ahí nomás. Entonces el Señor está asegurando una bendición si lo cumple, ¿no? Va a haber abundancia, va a haber comida, la lluvia va a llegar a tiempo. Sin embargo, si pasaba lo contrario, el Señor mandaba esto. En el capítulo 26, 14, vemos maldiciones que dice: sin embargo, si no escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio, bueno, qué duro es esta versión, y al rehusar obedecer mis mandatos, yo les castigaré, traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas y en vano, porque sus enemigos se las comerán. Ya, eso es, hasta ahí nomás, ¿no? Porque las maldiciones son más que las bendiciones, si se dan cuenta, ¿no? Sí. Ya, claro, o sea, el Señor está advirtiendo de que seamos obedientes. Entonces, esto estaba en el epílogo. Y de la misma manera que se hacía secularmente, también vemos que Dios tomó esa parte para que hacer entender que Dios es el Rey, estos son sus mandamientos y estos son las bendiciones o maldiciones en caso obedezcan o desobedezcan respectivamente sus leyes. Muy bien, esta es la parte del código legal de Levítico, la parte de las leyes, la parte donde Dios manda y se prohíbe algo. Pero también hay otra parte, en el género narrativo, también hay una parte que es historia. Vamos a poner acá, historia. Historia. ¿Qué es la historia? Eso también lo expliqué. La narrativa como historia es la descripción de los hechos, ¿no? Cómo pasaron, cómo sucedieron tales acontecimientos. Objetivamente. Aquí en la historia, ¿qué va a aparecer? ¿No? Va a aparecer las partes en que el pueblo de Israel, sus acciones respecto a la ley de Dios. Y la historia es cuando los sacerdotes se consagran. ¿Qué hicieron los sacerdotes? ¿Se consagraron? Sí. Pero, ¿se acuerdan de Nadab y Abiú? Ah, ya. Que presentaron fuego extraño y el Señor los achicharra ahí mismo. Sí, pues. Ya, entonces, esa es historia. Está contando lo que pasó después de la consagración de los sacerdotes, lo que ocurrió con ellos. Y el Señor dice, yo, o sea, parafraseando lo que dice el texto es, por si acaso yo les advertí que yo soy santo y no presenten fuego extraño. No llores, Aarón, no hagas sollozo, porque en esto van a conocer que yo soy santo. O sea, Dios ya había advertido, pero Nadab y Abiú presentaron otro fuego que el Señor no les mandó. Desobediente. Ahí mandó una
sea, con una advertencia bien trágica para que queme a 2 personas ahí. Entonces, el Señor demanda santidad. Bueno, gracias a Dios no estamos en esos tiempos. Adentro del tabernáculo. Sí, los quemó. Había Sí, los quemó ahí. Ellos hicieron. Ahí, entonces, eso es dentro de esa historia, porque está contando lo que les pasó a ellos, objetivamente. Entonces, tenemos 2 partes, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a poner acá. Por ejemplo, lo que le ocurre a Nadab y Abiú. Estamos viendo que el género general es hasta ahorita el narrativo, pero dentro de cada libro hemos visto que tiene su subtipo, ¿no? En este caso es código legal por una parte y historia, y la historia por otra parte. Bien, pasamos ahora a otra parte importante, es la teología del libro. En el libro podemos notar 2 asuntos teológicos. ¿Cuáles son, hermano Daniel? A ver. Dios es santo. ¿Esa es tu teología? Dios es santo. Eso es lo que se ve. ¿Se acuerdan que vimos en una serie la santidad, o sea, lo que Dios manda de nosotros, santidad? Pero ¿qué es la santidad de Dios? A ver, vamos a Levítico 19:2. Levítico 19:2. Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. A ver, vamos al 20:26. Sé santo, porque yo, el Señor, soy santo. También lo dice. Y en el 21:8 también vamos a ver esa misma frase. Deberás tratarlos como santos, porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios. Debes considerarlos santos, porque yo, el Señor, soy santo y yo te hago santo. Ya, bueno, esta versión dice así, santo, entonces Pero no dice por qué es santo. no dice por qué. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios es santo? ¿Por qué Dios es santo? O sea, ¿cómo es su santidad de Dios? Su santidad no está dentro del concepto moral solamente, o sea, porque el concepto moral lo tenemos nosotros. No hagas esto, no mientas, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, si yo no miento, soy santo. Pero si miento, entonces me cuesta ser santo. Pero Dios no solamente es un concepto moral, no lo tiene así su santidad. No lo tiene así. Eso lo enseñamos en una serie anterior. Dijimos que la santidad de Dios es que Él está totalmente apartado de todo mal, no es tentado por nada y mantiene en alto su honor. Esa es la santidad de Dios. Mantiene en alto su honor. Él está separado de todo pecado, porque no hay pecado en Él, ni nosotros sí. Y Él está dedicado a mantener su alto honor. Está dedicado a Él. Por eso Él es santo. En ese sentido es santo no moralmente, sino que es su mismo ser, su misma esencia es pura y trasciende en su pureza. Y esto obviamente está ligado a su amor. Su santidad está ligada a su amor y a su justicia. Justicia, amor y justicia. Entonces, la esencia de Dios en su ser es puro, por eso es santo, por eso mantiene en alto su honor. Y solamente su ser, a ser tan santo, tan puro y trascendente, es que ningún tipo de pecado puede irrumpir esa esencia de Dios. Si se moviera Dios, todo lo que está a su alrededor no penetra en ello. Nada malo, nada perverso, nada impuro, nada de eso. Es una chispa a Dios que lo consume todo. Por eso es que no entra nada pecaminoso en su ser. Es su esencia misma, su santidad. Entonces no es como nosotros, Dios. Por eso Dios, al ser santo, dice, ya, como yo aborrezco lo malo, no hay nada imperfecto, impuro, pecaminoso que en su ser entre. También tiene que ser hacia ustedes, que no entre la mentira porque es impureza, que no entre la desobediencia porque es impureza, que no entre la fornicación porque es impureza. Y cuando nosotros caminemos
seamos santos, o sea, que no nos llame a mentir la mentira, que no nos llame a caer la fornicación, así. ¿Se entiende? ¿Se entendió su santidad? Se entiende santo por esa manera. Ahora, vamos a Éxodo 20, por ejemplo, Éxodo 25:6. Porque su santidad no es que Dios, en su esencia pura, trascendente, va a exterminar todo. Porque es así en realidad. O sea, es tan puro, tan trascendente, que el Señor no admite nada impuro en su ser. Por eso mantiene en alto su honor, su santidad. Pero su santidad 25:6. está ligado a su amor y justicia. Está ligado a su amor y justicia. Su santidad es amorosa, su santidad es justa también. Es justa. ¿Por qué? Éxodo 25. A ver, ¿qué dice Éxodo 25? Vamos a ver, lo voy a leer en esta versión, ¿ya? Dice así. La versión NTV. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Versículo 6. Pero derramo amor, bueno, esta versión dice amor, derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Lo que Dios hace es amor con los que obedecen. O sea, su santidad la quiere ver reflejada en su pueblo por amor. Y al ser santos para Él, como Él es santo, muestra su amor, porque no nos fulmina. Y eso es tipo y sombra de Jesús. Porque el Señor, nosotros estando en delitos y pecados muertos bajo la ira de Dios, su furia y su condenación. En medio está Cristo. Como hemos aceptado al Señor, está Cristo. Jesús está enfrente de nosotros, y lo que Dios ve, no ve nuestros pecados, sino como hemos aceptado a Cristo, Dios ve a Cristo, y por eso recibimos ese perdón, porque Él pagó por nosotros. Eso lo vimos en una serie anterior, y espero que haya quedado claro. El Señor en Cristo no nos ve a nosotros, digamos, directamente, sino que nos ve a través de Jesús, limpios, puros, porque Él pagó el pecado por nosotros. Lo que nosotros debimos hacer, Él lo hizo, Jesús. Entonces, podemos ver que Dios en su justicia también dice, como si tú te inclinas a las imágenes, desobedeces mis leyes, no haces caso a lo que te advierto, entonces su justicia hace que pagues, obviamente, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 3:23. Es justicia para el que peca, no obedece esa ley, pero amor para que sí la obedece, porque por amor lo hizo. Por amor dio esa ley, para que no fulmine en realidad a su pueblo. Imagínense si no hubiese dado esas leyes de los sacrificios. No había cómo el oferente ser redimido. Hubiese estado bajo la ira de Dios constantemente. Entonces, para que sea redimido en el tipo y sombra de los sacrificios, Dios instituyó esos sacrificios en Levítico para que sean perdonados sus ofensas, sus pecados, y pueda agradar a Dios en santidad. Muy bien, ahora si entendemos que Dios es santo, y otro punto teológico es que nos apartemos del pecado. Apartarse del pecado. Apartarse del pecado. Entonces, acá estamos viendo la doctrina del pecado. Claro, las leyes dadas por Dios tienen el propósito de alejarnos del pecado, en este caso de las costumbres paganas, porque el Señor cuando dice, cuando tú entres a la tierra no vas a seguir las costumbres de ellos. O sea, lo que ellos hacían era pecado, fornicaban, sacrificaban a sus hijos al dios Moloch, ¿no? a sus dioses, a sus hijos, los mataban y los quemaban.
de los cananeos. Vamos a Levítico 18. Vamos a leer Levítico 18. Levítico 18. Vamos al versículo 24. No se contaminen con ninguna de esas prácticas, porque los pueblos que yo estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo estas cosas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo, y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven allí ahora. Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor su Dios. O sea, en el contexto, los cananeos eran unos paganos que sacrificaban ídolos, iban a los agoreros, consultaban a los muertos, etc. Eso no tenían que hacerlo. Lo que el Señor ahora, aplicando a nosotros, ¿qué nos demanda? Esto. Que nos apartemos de todo pecado, que no hagamos lo que el mundo hace. Ahora, el pueblo del Señor tiene que ser santo como yo soy santo. Ya hemos visto que en 3 textos que dice yo soy santo, tú serás santo también. Dios es santo. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios va a ser santo? Apartándose del pecado. ¿Cómo se aparta del pecado? Solamente cumpliendo su palabra y observando su ley. Amén. Observando su ley, el pueblo expresa entonces la condición de santo. La condición de santo del Señor. Porque el Señor le dice, ustedes seréis santos. Entonces, si yo me aparto del pecado, estoy cumpliendo la ley de Dios, su palabra. Mientras hago eso, soy santo del Señor, soy santo de Ahora Dios. nadie verá a Dios. Si no hago eso, tengo que preguntarme si soy cristiano, Amén. si estoy viviendo en pecado. Eso sí está bien. Ojo, vivir en pecado, no que tú hayas caído así, ignorando o caído por debilidad, porque tenemos momentos de debilidad. Pero si tú vives en el pecado, todos los días dices lisuras, todos los días mentas la madre, todos los días mientes. Tú debes reflexionar si soy cristiano o no, porque estás viviendo en esa constante. A Dios no le agrada. Entonces, no es así. Si tú caes por una debilidad o por un momento de fatiga, porque el cristiano en su lucha puede caer, pero se arrepiente. En cambio, el que no es cristiano cae y recae, pero no ve remordimiento, porque no hace daño a nadie, no pasa nada y no le importa. El Señor demanda en su palabra santidad. Cuando ustedes vayan a la universidad, le van a decir esto. Existe un código de ley que se llama así. El código de Hammurabi. ¿Han escuchado a este señor? El código de Hammurabi o Hammurabi. ¿Han escuchado a este señor? Ya. Este código fue redactado por este señor, Hammurabi, rey de Babilonia, pero no de Babilonia de la Biblia, sino fue una Babilonia de los tiempos de Abraham, o sea, antes de los tiempos de Abraham. Entonces, este Hammurabi, rey de la antigua Babilonia, lo mandó a redactar más o menos por el 1750 antes de Cristo, por si acaso, antes de Cristo. Estamos bien lejos, antes de Cristo. Ya. Y aquí son como 282 leyes que este rey promulgó para su pueblo babilónico. Ahora, hay otro código que es el de la Biblia, que los teólogos eruditos lo han llamado así. Acá lo ven.
El código de la alianza. ¿Han escuchado así? El código de la alianza. Son las leyes de Dios para su pueblo. Así se le llama, el código de la alianza. ¿Cuándo fue redactado, puesto por escrito, o cuándo Dios les dio este código? Ya. Los que estuvieron en la clase de Éxodo, panorama de Éxodo, más o menos se puede. Tenemos dos posturas, ¿no? Los que salieron en época de Tutmosis III o los que salieron en la época de Ramsés II, ¿no? Tenemos esos dos. Para la postura conservadora, dependiendo de la postura en la que estemos, el código de la alianza pues, puede ser en el 1400 antes de Cristo o la otra postura crítica en el 1266 antes de Cristo. Si decimos que fue Tutmosis el faraón, Tutmosis III, en este año Dios da el código, sus leyes, en el Sinaí. Si decimos que fue Ramsés, en este año fue que aproximadamente Moisés sube al Sinaí y Dios da sus leyes. Dependiendo de la postura que tengamos. ¿Sí? Muy bien, lo voy a cerrar entre paréntesis acá. Cualquiera de las dos. Pero sea cualquiera, ¿cuál es más antiguo? 366. Este es el más antiguo. Hay una regla muy general en la ciencia arqueológica, ¿no? Sobre todo, que dice que lo antiguo es lo más valioso o lo verdadero. Lo antiguo tiene más valor. Entonces, ¿cuál sería el código verdadero o de más valor en este caso? El de Hammurabi. El de menos valor o no tan fidedigno. ¿Por qué? Se ha detectado que las leyes que Hammurabi ha propuesto en este año más o menos aproximadamente, hay mucha similitud con el código de Dios acá. Sí hay, ahora. Como la arqueología o las ciencias fácticas le dan valor al más antiguo, algunos concluyen de que, como este es después, ¿no? Este es primero, este es después. Lo después, en este caso, la ley de Dios, el código de la alianza, es un casi copia y pega, ese sí la saben, ¿no? Copia y pega, control C, control V. Es un casi copia y pega de este primero. Porque este es más antiguo. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí es similar a lo que dice acá. Entonces algunos dicen, no, lo que la Biblia, lo que dice que la ley de Dios no es un copia y pega de este de acá. Eso te lo dicen en la universidad. Y ahí, si tú no estás preparado, ya te dicen, no, ya ves, esta es una fábula, esto se copió de acá, listo. Y ahí te derrumbaron en el debate. No te puedes quedar callado ahí. A ver, busquen Levítico 20:10. Voy a leer la versión NTV que tengo aquí. ¿Qué dice? Lo siguiente. Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Ya se entiende que, o sea, van a ser muertos, ¿ya? Lo van a matar. Ya. Ese dice Levítico, perdón, acá. 20:10. Acá lo voy a poner, Levítico 20:10, ¿ya? O sea, los adúlteros van a morir, ¿ya? Ahora, ¿qué dice el código de Hammurabi? El código de Hammurabi 129, lo voy a poner acá, el código 129 es igualito a este de acá. Cuidado. ¿Qué dice el código 129 de Hammurabi? Si la esposa de un señor es sorprendida acostada con otro hombre, los ligarán, bueno, los van a amarrar juntos, uno y otro, y los arrojarán al agua. Al agua. O sea, igual, si son arrojados al agua, amarrados, o sea, se van a morir. Van a morir, ¿no? Entonces, El mismo acá dicen lo mismo, adulterio. Un señor con otra mujer, acá también la mujer de tu prójimo, mueres, acá te arrojan al agua y mueres. Pero estás atado acá y mueres ahogado. Porque estás atado no puedes nadar, ya fuiste. Ya, acá hay una semejanza. Listo, entonces los liberales dicen, ya, entonces como este es antiguo y este es después,
este es el verdadero, este es un copy-paste, el código de Dios. Por eso que los liberales dicen que no, este es una leyenda, ¿no? Es un copy-paste, no existió de verdad. Es lo que dicen los liberales. De ahí te toman. A ver, otra semejanza. Levítico 24. Vamos a Levítico 24. Vamos al versículo 19 y 20. Lo voy a leer yo, ¿ya? En la versión NTV. Dice: el que hiera a su persona, y el que hiera a una persona recibirá la misma herida que ha hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. ¿Sí? Acá vamos a poner 24. Levítico 24, 19 y 20. y 20. Ojo por ojo, diente por diente, es la ley del talión. Así se llama, ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Hammurabi, ¿qué creen que dice? Lo mismo. Lo mismo. A ver, acá está la ley, espérate, la voy a colocar acá. La ley 196, 197 y la 200 dicen lo mismo. Dice: si alguno le saca un ojo a un hombre libre, se le sacará un ojo. Ese es el 96. Si alguno le fractura un miembro a un hombre libre, se le romperá un miembro. Ese es el 197. Si alguno le rompe los dientes a un hombre de la misma condición, se le romperán los dientes también. Ese es el 200. ¿Sabes? Bien, a ver, acá dice ojo, ojo, fractura, diente. Y acá también dice lo mismo: fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Dicen lo mismo. Entonces acá cuando estés en la universidad te va a agarrar el tarugo, ya ves, Hammurabi lo escribió primero, por lo que tu religión es un copy-pega nada más. Ya fuiste. ¿Qué vas a decir ahí? No, que mi hermano Daniel nunca me enseñó. Bueno, para que no suceda eso, te estoy enseñando. Para que ya estás preparado, ya estás preparado. ¿Qué decimos ahí? Sin respuesta. Pero así como hay semejanzas, también hay diferencias. Vamos a una diferencia. Levítico 29. Hay diferencias también. O sea, no es que todo está igualito. Hay diferencias. A ver, Levítico 20, versículo 9 dice lo siguiente: cualquiera que deshonre a su padre o a su madre, aquí nadie deshonra, ¿no? Nadie, ¿no? Será ejecutado. Esa persona es culpable de un delito de muerte. Ya, mira, a ver, si nosotros estuviéramos en el Antiguo Testamento, ninguno de los dos estaríamos vivos ahorita. Porque yo sé que tú has desobedecido, tu papá, tú también, y yo también. La hermana Biblia estaría viva. Si estuviésemos en el Antiguo Testamento, estaríamos muertos, ni siquiera hubiésemos nacido nosotros. Porque nuestros papás se hubiesen muerto también porque desobedecieron a los suyos. Pero gracias al Señor vivimos en el siglo XXI, hay gracia, hay misericordia, y eso es lo que tú no entiendes. Que en la gracia y misericordia Dios te da una oportunidad y tú sigues pecando, desobedeciendo a tu papá y a tu mamá. Bueno, en los tiempos antiguos te mataban. ¿Qué hacían al hijo rebelde? Bueno, lo ponían en un lugar amarrado y le tiraban piedras. Pero no eran esas piedras que tú ves en la calle, ¿no? Eran esas piedras de construcción. Tú te agarras una piedra así y te lo tiraban ahí. Esas piedras te tiraban. Lo mataban. Por si acaso, no lo quemaban. No son esas piedritas de construcción para el techo, no. Son esas piedras así más o menos que están acá. Así, esas te las tiraban ahí. Así te tiraban las piedras. Te caían en la cabeza, en el estómago, te fracturaban los brazos y ahí morías. Por eso mueres. Pero la ley de Hammurabi, a ver, acá vamos a poner Levítico 29. Pero Hammurabi decía otra cosa. Vamos a leerlo, ¿ya? Dice en la ley 195. La 195 ya es diferente, pues. Ya no es igual. ¿Qué dice? Si un hijo ha golpeado a su padre, se le amputará la mano. Se le amputará la mano. Acá es más leve, ¿no? Porque a que te muera, a que te maten,
Que te funde la mano. O sea, tú le golpeaste a tu papá, ya, se venía el rey allá al juicio, córtale un machetazo y te cortaban la mano, listo ya. Para que nunca más vuelvas a levantar la mano a tu padre. Te queda otra mano nomás. Qué fuerte. Eso es la ley de Hammurabi, usa esa ley. ¿Estás escuchando? Ya, entonces hay diferencia, acá te mataban, o sea, Dios dice maten al hijo rebelde, pero Hammurabi no, apúntenle, córtale la mano, nada más. Ya, ahí está la diferencia, ¿no? Ya, primera respuesta, dile, no todo es igual, hay diferencias. Ya, punto número 1, ya ahí te salva, ahí respondes, ¿no? Tu amigo ateo de la academia te va a decir, es igual, copy y pega. No, no es copy y pega, no es igual, acá hay una diferencia. Y tú le dices, el Hammurabi dijo aquí amputación. Acá Dios dice muerte, ya, no es igual. Basta que uno sea diferente para que no sea igual. Muy bien. Otra diferencia. A ver, vamos a Levítico 18, 6. A ver, vamos a leer el versículo 6. Dice lo siguiente, versión NTV. Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. Y acá está hablando de incesto, obviamente. A la persona le está diciendo no tengas relaciones sexuales con un hijo, una madre, o un tío, no, ni un pariente cercano. Esa es la prohibición. Versículo 29, ¿qué dice? Del mismo capítulo. Dice lo siguiente. Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. O sea, acá Dios dice, sí, no cometas incesto, pero si lo cometes, serás excluido. O sea, no le van a dar muerte, sino que va a ser botado del pueblo, va a ser sacado. Ya, miren, eso es lo que dice Dios, Levítico 18, 6. Voy a ponerlo acá, Levítico 18, 6, y el versículo 29 dice eso. No hagas incesto, pero si lo haces, entonces Dios te va a botar al pueblo. Listo, te vas excluido por eso, ¿no? Fuera de Israel, fuera. Pero Hammurabi en el 154, acá vamos a ver la ley 154, ¿cómo lo dice? Acá ya, vamos a ponerlo así. Diferente. ¿Qué dice Hammurabi en su ley 154? Dice, si alguno ha tenido relaciones carnales con su hija, claro, su pariente cercano, se le echará de la ciudad. Lo mismo. ¿Son iguales? Sí. Mientras que... A ver, espérate. ¿Qué dice Reina Valera en el versículo 29? No tengo reina Valera. Yo sí tengo, a ver. Tú. ¿Qué dice? Lo que pasa es que al NTV... ¿Ya cuál dijiste? ¿Qué dijo? ¿19 qué? ¿O 18 era? Ya. Lo que pasa es que aquí lo han puesto muy suave la NTV. ¿Qué dice la Reina Valera en el 28-29? 18, Sí, Reina Valera es... 29. Tiene la traducción más cercana en ese texto. Acá dice, a ver, porque cualquiera que quisiere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas de entre su pueblo. Ser cortado era, o sea, darle muerte. Ya, pero aquí en Hammurabi dice que lo va a sacar de la ciudad. Ah, ya. Ahora sí. Claro, entonces la Reina Valera ha puesto esa palabrita más dura, como que acá en la NTV lo ha traducido como más suave. Será cortado de entre su pueblo. Entonces, aquí Dios dice cortar, ya vas a morir, pero en el Hammurabi dice no, sáquenlo de la ciudad. No hay diferencia. Sáquenlo. Entonces ven diferencias con similitudes. Ahora, ¿cómo responder, no? Ya tenemos una respuesta que es no es todo copy y pega, sino que acá hay una diferencia. Ahora, en una serie anterior que vimos, que en nuestro corazón hay leyes que Dios ha puesto. O sea, no es que Dios recién se inventó sus leyes en el Sinaí, sino que esas leyes siempre existieron en su ser, existieron siempre los 10 mandamientos, sus leyes. Pero cuando Dios nos crea, Pablo dice que
hay leyes en nuestro corazón. Hay leyes en nuestro corazón. La ley de Hammurabi no es la única antigua. Antes de él hay otras. Antes de Hammurabi hay otras leyes, hay otros códigos que son también semejantes a estas. Ahí tienen semejanzas. Ahora, ¿quién? Se supone que esta es la ley de Dios, esta es la ley de un hombre que ha dictado. Pero, ¿por qué la semejanza? ¿Quién puso eso en el corazón del hombre? Romanos. ¿Se acuerdan que vimos Romanos? Hay leyes en el corazón. Y Romanos menciona, los que por la ley no mueren, serán juzgados por la ley. Pero los que no tienen ley, sin la ley serán juzgados. Porque hay una ley en su corazón que le hacen hacer lo que es bueno y lo que es malo. O sea, hay en su conciencia algo que los acusa, que les dice, esto no, esto sí. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y a pesar de su naturaleza caída, ha hecho estas leyes para prevalecer justicia. Llámese el reinado que sea, en este caso Hammurabi, rey de Babilonia. Fue rey de Babilonia, la antigua Babilonia, y puso estas leyes porque en su prólogo dice, fui elegido por tal Dios, por su Dios, para Dios, para hacer prevalecer la equidad y la justicia en el reino de Babilonia. Por eso, por justicia. ¿Quién puso eso en el corazón del hombre? No solamente Hammurabi, sino las leyes antes de él también, para prevalecer equidad y justicia. ¿Eso quién lo puso? Bueno, no solamente en Babilonia, sino en China, en los aztecas, en los incas. Aunque en los incas se cree que solamente hubo 3, ¿no? Amayú, Yamaqué y Yamazua. Sí. Ya. ¿Quién? El mismo hombre, ¿no? No, Dios, en el corazón está eso. Dios ha puesto ese chip, como dice un autor. Dios ha puesto ese chip en el corazón para que el hombre detecte, no, esto no es justo, no, este es injusto. Hay que eliminar esas leyes. Por eso la semejanza. Y aparte de que este es un contexto. En el contexto de acá, ya sea este año, está prevaleciendo todavía la ley del talión. Si tú me haces algo, yo también te lo pago por lo mismo. Había leyes de Mari, leyes de Nusi. En el mismo contexto, el Señor se vale de sus verdades que ha puesto en el hombre, por más pecador que sea, que sabe lo que es bueno y que es malo. Y Dios no es que haya copiado eso, sino es que son sus verdades. Y lo que Dios ha puesto por verdad es suyo y lo ha puesto por su ley. Y le ha dado a su pueblo. No es que el hombre se inventó eso, sino que Dios es su verdad que está en los corazones del hombre, que sabe que está mal, que sabe que está bien. Pero en su naturaleza pecaminosa igual seguimos pecando. Entonces, eso no va a cambiar. Pero aún así vemos que es justicia. Entonces, Dios agarra su verdad, lo que está plasmado en un contexto histórico aquí, y lo pone como su ley. Esta es mi ley. Por más que otro lo haya puesto como lo haya puesto y que considera, es mi ley. Es la ley de Dios. Y es lo que Dios ha puesto para su pueblo Israel. Entonces, la ley viene a ser para el hombre ahora el que acusa, el que le dice que estás mal delante de Dios y que te condena. Cuando Dios viene, Cristo, a la vida y el Espíritu Santo lo convence de su pecado, entonces la ley se convierte en ayo para mandarlo a Cristo. La ley, este código de la alianza, nunca lo pudimos cumplir porque éramos mentirosos, fornicarios, desobedientes. Éramos católicos, nos arrodillamos ante una imagen, cuando Dios decía no adorarás a ninguna imagen. Entonces, esta ley por sí nos mostró el pecado, que es nuestro pecado. Y eso nos tiene que llevar a Cristo, porque el Espíritu Santo nos convence de ese pecado para arrepentirnos y aceptar a Cristo. O sea, nosotros no pudimos cumplir esta ley. ¿Cuándo lo cumplimos? Cristo, cuando viene en nuestras vidas, porque Él cumplió esa ley, no faltó ninguna ley, porque dice su palabra, no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Eso dijo Cristo. Él se cumplió la ley. Entonces, como se nos imputa a Cristo cuando le aceptamos su gracia, su misericordia, su amor y su justicia, podemos cumplir esta ley. Sin Cristo seguimos mintiendo. Con Cristo dejamos de mentir. Y Él nos ayuda a no mentir.
Sin Cristo somos unos drogaditos, borrachos, adúlteros, fornicarios. Con Cristo la persona deja de fornicar, ya no consume estupefacientes, ya no se alcoholiza. Y Cristo lo ayuda por medio de su espíritu a que ya no siga esa mala vida. Cristo, como cumplió la ley, nosotros podemos en Cristo, no nosotros. Porque somos malos. Somos malos. La ley, Pablo dice, la ley vino a ser para mí ya más condenatoria. Sin la ley yo no sabía que mentía, pero la ley dice, no mentirás. Ah, ya mentí. Ya, la ley me dijo que soy un mentiroso. Tengo que reconocer que necesito de Cristo para ser salvo, para no mentir. Entonces, la ley sí está vigente y es un ayo para llevarnos a Cristo. Pero la gente sigue violando la ley de Dios. Miente, fornica, se emborracha, se droga, comete incesto, se mete con su prima, porque la prima la ven lasciviosamente. O la prima también ve lasciviosamente al primo y se acuestan a los primos. No pueden. Sigue la ley de Dios, sí, pero están condenados por la ley. Si los lleva a Cristo es por convencimiento del Espíritu Santo, entonces la ley los tiene que llevar a Cristo para que haya salvación. Y en Cristo sí pueden cumplirlo, pero mientras no se puede. No pueden cumplir la ley. Todos estamos bajo la furia de Dios. Hasta aquí la lección del día de hoy.